¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pieces of Plastic. En esta ocasión haré la reseña de esta figura de The Amazing Spider-Man, la cual compré a través del sitio de eBay a un proveedor de China por alrededor de unos $8, incluido el envío a México. Como se podrán imaginar por el título del video y al igual que hicimos recientemente con la figura de Hulk, la intención es definir si se trata de un original o de una falsificación. De hecho se la compré al mismo vendedor, así que muy probablemente lo sea, pero bueno, vamos a ver cuáles son sus diferencias con la versión original, la cual por cierto pues tengo aquí a la mano. Entonces, siguiendo la misma metodología que en el video de Hulk, vamos a analizar a la pieza primero de manera individual y ya después la vamos a comparar hombro con hombro y espalda con el original. Así que sin mayor preámbulo, pues bueno, vamos a sacar a la pieza de su empaque para proceder a hacer su reseña detallada. Y bien, ya tenemos aquí a Spidey fuera de la bolsa. Dentro de la sección de comentarios generales de esta pieza, pues bueno, a simple vista me puedo dar cuenta ya de que efectivamente se trata de una falsificación, pero igualmente que en el caso de Hulk pues es una falsificación que está bastante bien hecha. La pieza despide ese olor que ya es casi que característico de estas figuras falsificadas, ¿no? Un olor a plastificante bastante intenso, de hecho muy similar o prácticamente igual que el de la figura de Carnage que ya reseñé. Podemos ver ahí que el wash que tiene la red, ese acabado de pintura negra que tiene la red para resaltarla, como que está hecho de manera muy pobre. Aparte, la pintura de los ojos pues se ve bastante mal hecha y está hecha de color plateado en vez de color blanco. Ese es tal vez de primera vista el principal indicador de que esta es una falsificación. Y de los defectos así también que saltan bastante a la vista y creo que se puede apreciar en la cámara, es que los remaches de las articulaciones de los codos sobresalen demasiado del bíceps, ¿no? Ahí se puede ver en la parte inferior del bíceps, en ambos brazos, ¿no? Sobre todo por el color rojo resalta más. Entonces, pues bueno, ya sin necesidad de compararla con original, ya me di cuenta de que es una copia, pero aparentemente pues es una copia también hecha con una muy buena ingeniería inversa, mejor que la de la figura de Carnage. En cuanto a las articulaciones, pues bueno, están bastante firmes, ¿no? Y hasta lo que puedo recordar, pues coinciden perfectamente con la pieza original. Ahí también vemos la araña de la espalda, que está bien elaborada. Y pues definitivamente para el ojo no experto esto fácilmente podría pasar por una pieza genuina. Vamos entonces ahora a compararla espalda con la figura original. Y bien, ya tenemos aquí a los dos Spideys hombro con hombro. Lo primero que se puede notar es que, contrario a lo que sucede con los Hulks, que el Hulk de la copia o la copia de Hulk es más brillante que el original, que es mate, bueno, aquí es al revés. Aquí el original es más brillante que la copia. No sé si la cámara lo esté captando bien. Independientemente de que la araña del traje también está pintada en un color negro brillante en el original, mientras que en la copia es de color mate. Y pues lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Que el black wash que tiene la red pues está mucho mejor aplicado en la versión original. Vemos ahí también la diferencia en los ojos, ¿no? Que están muy bien pintados y de un color perfectamente blanco. Un blanco perlado incluso en la pieza original, y en la copia pues son de color plateado. Corroboramos que en la original pues los remaches no están salidos en los codos, en la parte inferior de los bíceps. Y en el caso de las manos que vienen de accesorio también en la copia, pues también están pintadas medio mal, no se resalta muy bien la red como en el caso del original. Si volteamos las figuras vamos a ver que ahí es más notorio también el color rojo brillante en la araña del Spider-Man original, mientras que en la copia se ve de color mate. Y luego se me olvida mencionar esto, la copia también tiene inscrito pues quiero suponer que es el número de serie en el muslo izquierdo o el código de producto, al igual que el Spider-Man, nada más que las letras en el Spider-Man, en el muslo del Spider-Man original, pues están de un color blanco más brillante, ¿no?
También cuenta con inscripciones de Marvel y de China en las plantas de los pies la copia, pero al igual que en la figura de Hulk se ven a simple vista, se pueden leer mucho mejor en la pieza original. Entonces esas son las diferencias así a simple vista que resaltan más. Lo último que me gustaría mencionar es que si bien en el Spider-Man el acabado en la zona de las ingles tampoco es perfecto, bueno, es más notorio en la copia, ¿no? Ese sobrante de plástico en la parte interna de las ingles, ¿no? Señal de una manufactura que pues es un poco más pobre, pero solo un poco, ¿eh? En serio, vuelvo a repetir, esta pieza fácilmente para el ojo inexperto podría pasar por una figura genuina. Y bien, por mi parte es todo. Espero como siempre que este video les sea de utilidad y que haya sido de su agrado, en cuyo caso les agradecemos infinitamente que lo compartan, así como sus pulgares arriba. Les recordamos suscribirse a nuestro canal para recibir futuras actualizaciones de nuestros videos haciendo clic en el botón que aparece en pantalla, así como visitarnos en nuestras redes sociales. Nuestra galería que se encuentra en www.facebook.com/LittlePiecesOfPlastic, nuestra tienda virtual de juguetes y coleccionables que se encuentra en www.facebook.com/LittlePiecesOfPlastic The Shop y nuestra página de Instagram en donde nos pueden encontrar como Little Pieces of Plastic. Para su comodidad incluimos ligas a estos 3 sitios en la descripción del video. Que estén bien y hasta ahora.